Bueno, buenas tardes entonces, nuevamente en clases de termo. Lo que les adelantaba recién a las personas que se han ido sumando es que en el video de la clase de ayer, al final, interrogué a un estudiante para que ustedes vean más o menos cuál es el estilo de las interrogaciones de esta segunda materia. También aprovecho de felicitar a las personas que ya los han interrogado con la prueba corta 2, por lo que me han indicado las ayudantes. Les ha ido súper bien, se nota que están estudiando y que están aprendiendo, que es lo más importante, ¿ya? Si bien es cierto, hoy día les toca clase de ayudantía, me acompaña de hecho la ayudante, yo le voy a quitar al menos un ratito de clase, o si es que no es toda, para pasarles la materia con respecto a ecuaciones de estado, que es lo que faltaría hoy día. Ayer nosotros vimos cuatro ecuaciones de estado. Vimos la ecuación de gas ideal, vimos la ecuación de Van der Waals, vimos la ecuación de Redlich-Wong y también vimos el factor de compresibilidad. Pero ahí nos quedó algo pendiente. El factor de compresibilidad, ustedes tienen dos tipos de métodos dependiendo de la información que tengan disponible y también de lo que les pidan ustedes en la prueba o en la interrogación. Existe el modelo que se calcula, o sea, el método quiero decir, que se calcula a partir de yo conociendo el volumen pseudo reducido. ¿Se acuerdan que ayer ustedes aprendieron a utilizar la gráfica del factor de compresibilidad? ¿Ya? Y el otro método, que es el que vamos a ver hoy día, que de repente como que a los chicos les asusta un poquito más, pero es muy sencillo, es un procedimiento iterativo, ¿ya? Me están preguntando si hoy día voy a tomar algunas pruebas. Yo no personalmente, pero sí los están tomando los ayudantes, ¿ya? Así que por favor, todos los días ellos les están poniendo horarios para los cuales ustedes podrían interrogarse, y como les digo, les ha estado yendo súper bien, así que demuestren nomás que saben y van a obtener una nota máxima, que es el 7. Entonces, vamos a compartir la pantalla para poder explicar esta metodología que nos quedó pendiente ayer. Bueno, para los que vinieron ayer, solamente recordarles que estamos viendo el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad utiliza esta gráfica, la cual tiene en sus ejes una cosa que se llama PR. El PR corresponde a la presión reducida, que es una propiedad adimensional, es decir, no tiene unidades, y corresponde a la presión partido por la presión crítica. Y por otro lado, ustedes tienen el Z, que es el factor de compresibilidad. Se llama factor de compresibilidad porque viene de compresión. Compresión significa siempre que hay una mayor presión. Mientras mayores son las presiones, obviamente que hay más desviaciones de la idealidad de los gases, ¿ok? Entonces, acá nosotros teníamos este diagrama del factor de compresibilidad, y estas líneas continuas, si ustedes recuerdan, ayer hicimos varios ejercicios de eso, corresponden a las temperaturas, y estas líneas segmentadas correspondían a los volúmenes pseudo reducidos. Entonces, en esta gráfica, ustedes en sí tienen cuatro propiedades. Tienen la presión reducida, el Z, la temperatura, y tienen el volumen pseudo reducido, ¿ya? La temperatura, me refiero a la temperatura reducida, no a la temperatura del sistema. Recuerden que la temperatura reducida es la temperatura partido por la temperatura crítica. Todas las variables que hay en este gráfico son adimensionales, no tienen unidades, ¿ok? Entonces, ayer, bueno, basta con dos de esas variables que ustedes conozcan para poder ingresar entonces al gráfico. Las personas que ayer no pudieron asistir a clase, vean el video de la clase de ayer que está en YouTube, y ahí vimos todos los casos posibles, dando los volúmenes pseudo reducidos, o dando las temperaturas, o la presión reducida, o el factor de compresibilidad. Ustedes siempre requieren información de dos datos experimentales, ¿ya? Entonces también terminamos la clase ayer viendo cómo nosotros podíamos calcular la presión, porque eso es lo que queremos determinar al final. Entonces, si ustedes conocían el Z, el R, que es la constante universal de los gases, la temperatura del sistema y el volumen, podían calcular la presión, o bien a partir de la presión reducida por la presión crítica. Esta metodología es muy sencilla, solamente requiere que ustedes sepan ingresar al gráfico.
La otra metodología también es sencilla, pero un poquitito a veces más tediosa, porque es un método iterativo. Se los voy a explicar al tiro. Este método iterativo requiere que ustedes conozcan dos datos. Por ejemplo, bueno, siempre vamos a ir orientados a calcular la presión. Por ejemplo, que ustedes conozcan la temperatura y el volumen. Ojo, podrían conocer también la temperatura y la densidad. No tienen que olvidar que la densidad es el inverso del volumen, o el volumen es el inverso de la densidad. O podrían conocer el volumen total y la masa, o el volumen total y el número de moles, ¿ya? Para poder ustedes determinar el volumen específico. Una vez que yo conozco esto, voy a sacar, y también debería saber cuál es el gas que me están dando. Una vez que yo sé cuál es el gas, voy a la tabla correspondiente y saco cuánto vale el valor de la presión y de la temperatura crítica. Recuerden que las propiedades críticas son propiedades específicas de cada sistema, ¿ya? Luego de eso, yo calculo la temperatura reducida. La temperatura reducida se calcula una sola vez porque la temperatura es un dato, no va a cambiar. Si bien es cierto, este es un procedimiento iterativo, la iteración está orientada solamente a la presión, ¿ya? No a la temperatura. Por lo tanto, la temperatura se mantiene constante y por lo tanto la temperatura reducida siempre va a ser la misma. Entonces, yo ya conozco este valor de estas líneas llenas que tienen ustedes acá, por ejemplo. ¿Ok? Luego de eso, yo voy a, como es un procedimiento iterativo, tengo que partir con un dato conocido. Y ese dato conocido para mí va a ser la presión de gas ideal. Mi primer cálculo va a ser la presión de gas ideal, y recuerden ustedes que la presión de gas ideal era P por V es igual a nRT. O bien, si estoy trabajando con el volumen específico, como yo se lo explicaba, le queda la presión, el peso molecular por R por T dividido por el volumen específico. Parto con mi iteración número 1, ¿ya? Y voy a decir, ok, la presión 1, J vale 1, la presión 1 va a ser igual a la presión de gas ideal. Siempre que sea un gas ideal, recuerden que el Z era, ¿se acuerdan? Ayer se lo definí, Z es igual a P por V dividido por RT. Por lo tanto, si es presión de gas ideal, esta es la presión de gas ideal. Por lo tanto, si la presión 1 es la presión de gas ideal, el Z vale 1. Entonces, hasta acá, digamos, siempre se hace todo igual, no hay que hacer ningún cálculo, siempre van a obtener esto mismo. Luego, ustedes calculan la presión reducida 2. La presión reducida 2 va a ser la presión 2, o sea, la presión, en este caso, presión reducida 1, va a ser la presión 1, que en este caso es la de gas ideal, dividido por la presión crítica. Tienen la presión reducida, y como tienen también la temperatura reducida, van al gráfico y sacan el valor del Z2. Comparan ese Z2 con el Z anterior, que era el Z1, que para este caso valía 1, si son iguales, terminan el proceso iterativo y ya tienen calculada la presión. Si son diferentes, continúan con el procedimiento y dicen J es igual a J más 1, y voy a la iteración J, en este caso a la iteración 2. Y la presión 2 va a ser igual al ZJ, que va a ser el Z2, multiplicado por RT dividido por el volumen. Pero RT dividido por el volumen es la presión de gas ideal. Por lo tanto, te queda ZJ por la presión de gas ideal. Y luego de eso, comparan de nuevo y hacen todo el cálculo. O sea, voy de nuevo, calculo el ZJ más 1, voy comparando si son iguales o son distintos y sigo iterando. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes aprendan bien el modelo iterativo, porque la interrogación de la prueba corta 3 va a estar orientada principalmente al factor de compresibilidad. ¿Alguna duda? Bueno, ¿Profe? sí, Bruno. ¿Este procedimiento lo tenemos que utilizar en todos los ejercicios o solo cuando lo pidan? Cuando te lo pidan como procedimiento iterativo para calcular la presión. Ya, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra cosa? Bueno, a lo mejor tienen muchas dudas, porque esto no es fácil de comprender, pero es mucho más fácil cuando nosotros lo hacemos a través de un ejercicio, ¿cierto? ¿Quieren un ejercicio, imagino? Sí, pues, obvio. Profe. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Ejercicio número 1. Tenemos, fíjense, 12 kilogramos de vapor
a 550 grados Celsius se encuentran contenidos en un estanque de 250 litros, ¿ya? Entonces, veamos. Vamos a ir usando. Ustedes en la interrogación, si es que quieren, ahora que está Victoria, también es importante que, déjenme, estoy tratando de salir, no puedo salir, descartar, ya. Lo que ustedes pueden hacer en la interrogación es usar también el Excel, ¿ya? Porque es mucho más simple. Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, este es el Excel, ustedes pueden escribir, ¿verdad? La masa, ¿cuánto vale? 12 kilogramos, ¿ya? ¿Qué más nos estaban dando en el ejercicio? A ver si alguien me va recordando. 12 kilogramos de vapor. Cuando me dicen 12 kilogramos de vapor, significa que es agua, ¿ya? A 550 grados Celsius se encuentran contenidos en un estanque de 250 litros. Entonces, temperatura, 250, escriben, grados Celsius. ¿Y qué más tenían? Volumen, ¿no? ¿De cuánto era? 250 litros, ¿verdad? ¿50 litros? 250. Ah, 250. 250 litros, ¿ya? ¿Ok? Solamente escriben, no tienen ¿Profe? nada. Dime. Creo que la temperatura está mala. Ah, era... 550. Ah, perfecto. Y después te dice, encuentra la presión en megapascal utilizando el factor de compresibilidad, método iterativo, ¿ya? Entonces, vamos a escribir, ¿cuánto era la temperatura? ¿500 o 550? 550. 550. Gracias, 550, ¿ya? Y me están preguntando por la presión, por el factor Z iterativo, y en megapascal. Eso es lo que me están preguntando, ¿ok? Entonces, el paso 1, ustedes escriben, ¿ven? En el Excel, el paso 1 va a ser calcular la presión de gas ideal. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y yo sé que la presión de gas ideal es la presión por V es igual a la presión al RT. ¿Ok? Entonces, veamos, lo voy a escribir. Primero, yo acá no tengo el volumen específico, voy a escribirlo acá. El volumen específico es igual al volumen dividido por la masa, ¿verdad? Entonces, el volumen total es 250, ayúdeme si me equivoco, litros, dividido por la masa, que son 12 kilogramos. ¿Ya? Entonces, voy a transformarlo a metros cúbicos en litro, por 1000 litros, es un metro cúbico, ¿verdad? Entonces se me van los litros y me va a quedar metros cúbicos partido por kilogramo. Entonces voy a escribirlo acá. El V, siempre hagan primero la conversión, para que no se equivoquen. Cuando escriban una fórmula, van a escribir igual o más, para que lo tomen, ¿ya? Más, por ejemplo, sería el 250, y marcan ahí, 250, dividido, abren un paréntesis, por 12, marcan ahí, multiplicado por la conversión que es 1000. Escriben el 1000, 1, 2, 3, y cierran paréntesis, enter. Eso les da el volumen específico. No se olviden de poner las unidades, metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Entendido todos o no? Sí, profe. Sí, profe, claro. Perfecto. ¿Ya? Ya tenemos el volumen específico. Insisto, en la interrogación pueden usar el Excel, no hay ningún problema. El que no quiera usar el Excel, utilice la calculadora o haga lo que quiera, pero utilice la herramienta que más le acomode. Ya. Después de eso, calculamos el volumen. Ahora voy a calcular la presión de gas ideal, ¿ok? Que es el paso 1. La presión de gas ideal, yo sé que P por V es igual a RT, por lo tanto, la presión, lo voy a poner ahí, de gas ideal, es igual a RT dividido por V. ¿Qué R voy a utilizar? Como me están pidiendo en megapascal, voy a ir, mi tabla, no está mi tabla, aquí está mi tabla. Voy a ir a la tabla, ¿ya?
Y en la tabla, al final, después incluso de las conversiones de unidades, para que ustedes vean, tienen muchos valores de R. Utilicen el R que más se asemeje a lo que ustedes le están pidiendo. En este caso le están pidiendo en Pascal. El más seguro es, fíjense, 8,314, fíjense, 8,314 Pascal. No, lo voy a escribir ahí, para mostrarles algo. Pascal por metros cúbicos partido por mol Kelvin. ¿Ya? Multiplicado por la temperatura, que son 550 Kelvin, dividido por el volumen que calculé recién. 0,0, le voy a poner 208 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se me va? Se me van los metros cúbicos. ¿Qué más se van? Los Kelvin. Fíjate, mol y kilogramo. Voy a hacer una trampa. Voy a poner una K aquí arriba y una K aquí abajo. 1000 dividido por 1000 es 1. ¿Está bien? Por lo tanto, ahora digo, como es agua, porque dicen que es vapor, por el peso molecular, que es 18 kilogramos partido por kilomol. Y ahí se van los kilogramos, perdón, los kilomol, y se va el kilogramo, y me queda en kilopascal. Pero yo quiero que me quede en megapascal. Por un megapascal son 1000 kilopascal. Y se te va el kilopascal. Y ahora digo, ok, Elizabeth, vamos a calcular la presión en megapascal. Ojo, para que no se equivoquen, esta recién es la presión del gas ideal. ¿Ya? Que es el primer paso que tengo que calcular para el procedimiento iterativo. Entonces digo más, o igual, como quieran, 8,308, bueno, algunos computadores, si están en inglés, es 8.314. En el mío está en español, así que es 8,314. 8,314 por la temperatura que está ahí arriba, que era 550, ¿cierto? ¿Qué más era? Dividido por el volumen, que lo calculé ahí, por el peso molecular, que era 18. ¿Qué más era? Había algo más, ¿no? ¡Ay! Ya, espérense, creo que era, en la forma falta un paréntesis, y dividido por 1000. Por 1000. ¿Ven que es igual que una calculadora? Y eso me da la presión de gas ideal. ¿Hasta ahí se entiende? Profe, disculpe, Dime. en los datos tiene anotado 550 grados Celsius y ahora cuando Ah, opera tiene... perdón, tienes razón, no he dicho nada, 550 grados Celsius. Entonces, tiene toda la razón este joven. Acá, yo voy a decir que la temperatura es igual, muchas gracias, es igual a más 550 más 273. 823 Kelvin. ¿Ya? Perdón. Kelvin. Gracias, mister. Entonces, esto es 823. Por lo tanto, aquí, en vez de, era B12, fíjate, estábamos en C3, es E3, ¿cierto? Es E3. Entonces, acá en vez de C3, le cambias por una E. Y ahí te da. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna consulta?
Yo, profe, igual tengo una, o A sea, ver, si todo lo que puede, quieras. si es que puede repetir eso que hizo con los moles en la operación, o sea, ¿En cuál? Muéstrame con el lápiz. lo que está en rojo. Acá multipliqué por Sí, una claro. acá arriba y una acá abajo. Si yo multiplico por lo mismo arriba y abajo, es multiplicar por 1. Ah, ya, profe. ¿Y por qué había hecho eso? Eso Porque no acá, como entiendo. tenía metros cúbicos partido por kilogramo, para multiplicar al tiro por 18 kilogramos kilomol y no tener que hacer otra conversión. Si no lo haces, no importa. Pero te hubiese quedado mol y kilogramo, entonces después este mol tendrías que transformarlo a kilomol. Ah, Solamente ok. por eso. Pero Ya, es profe. porque a mí me gusta trabajar así, pero si a ti te incomoda, no lo hagas así. ¿Ya? Ya, profe. ¿Alguna otra consulta? Profe, el 8,314 me había salido. Ese es valor de R, la constante universal de los gases. Ah, como está en Pascal. Ah, ya, no, porque valía 0,082, pero como está en Claro, acuérdate Pascal es que gas. eso tú lo tienes en la tabla de conversión de unidades. Después de la tabla de conversión de unidades, dice constante universal de los gases y te salen un montón de unidades. En la Sí, prueba sí, te puede preguntar es por la cualquiera. unidad. Ahí ya Claro, me. si tú usaras 0,082 litros por atmósfera mol Kelvin, está correcto. Solamente que vas a tener que hacer muchas conversiones y vas a ser muy triste porque vas a ocupar tu tiempo. Sí, profe, ahí entendí que lo ocupó para simplificar las conversiones. Yes. ¿Alguna otra Gracias. duda? ¿Nada más? Ya. Profe, yo tengo una Entonces, duda. por favor, todas las que tengas. Abajo dice mega, es la presión, ¿no? Abajo. Megapascal. Por, Esto es megapascal. Ahí. Ah, no, en la multiplicación que está abajo, esa de por, eh, ¿me puedes esa mostrar abajo. con el lápiz? Es ya, esto. Uy, no te veo. Ah, No, ya. no se ve. Eso es megapascal, es 1000 kilopascal. Es una conversión. Ah, ya era una Pascal, como yo lo vi Claro, como PC. o si tú quieres, pon un M en 1000 kilos. Ya, Como tú ok, quieras hacer la conversión. ¿Estamos? ok, profe. Sí, profe, Bien. gracias. Perfecto, de nada. Entonces, lo otro que tienen que hacer ahora es, nosotros estamos en nuestra primera iteración. ¿Ah? Vamos a poner aquí, entonces ahora, con mayúscula, iteración 1. Acuérdense que este es el método iterativo. ¿Ya? Entonces, en este método iterativo, vamos a asumir, o asumir gas ideal. ¿Qué significa asumir gas ideal? Significa que la presión 1 va a ser igual a la presión del gas ideal. Hoy no sé por qué me está saliendo todo en la presión 1 es igual a la presión de gas ideal. ¿Ok? Y eso es más, y pones el valor de la presión de gas ideal. ¿Te fijas? Y eso está en megapascal. Profesora, la presión de ¿Sí? gas ideal puede ir en cualquier unidad de Pascal, ¿verdad? Megapascales, kilopascales, Es cualquiera. que en este caso yo te lo pedí en megapascal. Ah, ya, ok. Por eso estoy trabajando en megapascal. Pero claro, la pones en cualquier cosa. Después vas a ir a la tabla de propiedades críticas y vas a poner el valor de la presión crítica en megapascal, por ejemplo, y la temperatura crítica que está en Kelvin. ¿Ok? Si ustedes van a la tabla de vapor, perdón, ahí, me cayó el lápiz. Si van a la tabla de propiedades críticas, van a buscar la presión crítica que corresponde o al valor de la tabla C1 o C2 de la última fila, o bien van a la tabla de propiedades críticas. Ustedes elijan lo que quieran. Yo voy a ir acá y dice, la presión crítica es 22,1 megapascal, o 22,088 si lo sacan de la tabla, ¿ya? Y la temperatura crítica es 647,4. ¿Ok? Esa es la temperatura crítica. Entonces, ¿qué es lo que yo debería calcular ahora? Ojo, la presión reducida 1, porque estoy en la iteración 1. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula la presión reducida? La presión reducida
Es la presión 1 partido en la presión crítica. Muy ¿no? bien. Es la presión 1 partido por la presión crítica. ¿Ya? Entonces serían más la presión 1 que está ahí, dividido por la presión crítica. Y te da 0,82. ¿Ya? Después calculas la temperatura reducida. La temperatura reducida se calcula una sola vez, porque lo que tú estás iterando es la presión. ¿Ya? Y la temperatura reducida es igual a la temperatura partido por la temperatura crítica. Siempre en Kelvin, y si estás en sistema inglés, en Rankine. Entonces serían más, ¿cuánto vale la temperatura T1? 500, eso, dividido por la temperatura crítica, que es eso. ¿Ok? Y después ir a gráfico de compresibilidad. Ir a gráfico de compresibilidad y determinar, obviamente gráficamente, y voy a ponerlo igual, valga la redundancia, gráficamente el valor de Z2. Ojo, en este caso, como estoy en gas ideal, el Z1 siempre vale 1. ¿Ya? Entonces vamos al gráfico, voy a anotar con un lápiz para acordarme, la temperatura reducida vale 1,27 y la presión reducida vale 0,83 más o menos, ¿ya? Entonces ahora nos vamos a nuestro gráfico que aprendimos ayer a usar también. ¿Se acuerdan de este gráfico, verdad? Lo vamos a control C, control M, control V, ¿ya? Entonces, en este gráfico, ayúdenme. Tenemos la temperatura reducida, que es 1,27. ¿Dónde está el 1,27 por ahí? No sé si está bien mi lápiz, pero va por ahí. Si alguien me pudiera ayudar, eso, estás ahí en 1,20, es un poquito más arriba. Más cerca de 1,30 incluso, Mauricio. Hazme la línea, por favor, Benja o Mauricio, o el que sea. A ver. Vamos a tratar de hacerla. Voy a tratar yo. Se me mueve. Eso, ya. Más o menos por ahí. ¿Ah? Salió fea. Ya, ahí más o menos. Y fíjense, en la presión reducida, 0,82, cada rayita vale 2, 0,83. Por lo tanto, el Z reducido, perdón, el Z, ¿cuánto vale? Más o menos. ¿Cuánto vale el Z? Más o menos, si nos fuéramos por ahí, 0,86. 0,86, ¿cierto? Entonces ustedes ponen, ir al gráfico y sacan el Z2, ¿cierto? 0,86. ¿Ok? De ahí, ustedes ahora van a calcular cuánto vale la presión 2. La presión 2, fíjate, voy a escribirlo acá. El Z es igual a P por V dividido por RT. Pero este valor, esto es la presión de gas ideal. Por lo tanto, estrictamente, esto es presión partido por la presión de gas ideal. Por lo tanto, si este es un 2, este es un 2. Y por lo tanto, la presión 2 siempre va a ser igual a Z2 por la presión de gas ideal. ¿Te das cuenta? Entonces, calculamos la presión 2, que va a ser igual al Z2 por la presión de gas ideal. Entonces voy y digo más, ¿cuánto vale el Z2? Lo marco por la presión de gas ideal que está allá arriba. Enter.
Como la presión de gas ideal está en megapascal y el Z es adimensional, esto está en megapascal. ¿Ok? Una vez que tengo esa presión, calculo la presión reducida a 2. La presión reducida a 2, ¿cierto? Es igual a P sub 2 dividido por la presión crítica, que es adimensional, más la presión 2 dividido por la presión crítica que está acá. Enter. Me da 0,71. La temperatura reducida sigue siendo 1,27. Por lo tanto, ahora vale 0,71 la presión reducida. Me voy al gráfico. ¿Ya? Ahora en el gráfico, busquemos a 1,27 la temperatura reducida. Voy a tratar de hacerlo yo. No les voy a garantizar una bella línea. Oye, que me salió un cachá. Miren. 1,27 y ahora tenemos 0,71. El 0,71 es un poquito antes del 0,72. Por lo tanto, yo diría que estamos por ahí. Más o menos, ¿eh? No me pidan... ¿Ya? Y si ustedes lo tiran para allá, les va a dar como 0,88, ¿no? ¿El Z? Sí, más o menos. Sí. ¿Ya? Más o menos. ¿Va? Entonces, ahora ustedes dicen... Entonces, voy a poner esto de nuevo. Control C, Control V, significa copiar. Ir al gráfico y determinar gráficamente el valor de Z3. ¿Ya? El valor de Z3. Entonces, el Z3 vimos que era 0,88. Y ahora comparo el Z2 con el Z3. Z2 es igual a 0,86 y Z3 es igual a 0,88. Son distintos, por ende, sigo iterando. ¿Ya? Y paso ahora a mi segunda iteración, o a mi, ¿en qué iteración voy? Ir al gráfico, La tercera. tercera iteración. Iteración 3. ¿Ya? Mi iteración 3 sigo exactamente lo mismo de recién. La presión 3 va a ser igual, ¿cierto? ¿A qué? La presión 3 va a ser igual a Z3 multiplicado siempre por la presión de gas ideal. ¿Ok? Por lo tanto, el P3 es igual más el valor de Z3, que era 0,88, por la presión de gas ideal, que vale... ¿Dónde está el gas ideal? Se me olvidó, se me perdió. Más arriba de esta, ¿no? Era el 18,24. Ahí. Por la presión de gas ideal. Y eso me da la presión 3. Por lo tanto, ¿qué sigue ahora? Igual, sigo igual este procedimiento que tengo acá, ¿ven? Lo mismo que acá. PR3. PR3, que es igual a la presión 3 dividido por la presión crítica. Más, o igual, como quiera, presión 3 dividido por la presión crítica, que vale... esa está más arriba, ¿no? Sí, un poquito más arriba. Ahí. Sí. Y te da 0,73. Te vas a ir al gráfico. Vamos a copiar esto. Exactamente lo mismo. Control C, Control V, pero ahora voy a sacar Z4. ¿Ven que es fácil? ¿Ven? Es Z4 es igual a, veamos, 0,73 tenemos la misma isoterma, pero ahora con 0,73. Esa misma isoterma morada, pero 0,73, 0,72, 0,73, está por ahí.
que en el fondo es 0,88 o 0,87, como quiera. ¿Ya? ¿Qué quieren? ¿0,87 o 0,88? ¿Qué es? ¿Qué leen ustedes? 87, algo así. 88, igual. 88. Supongamos que 0,80, si fuera 0,87 siguen el mismo procedimiento. Pero yo le voy a poner 0,88. Entonces ahora Z3 es igual a Z4. Eso nos hace muy felices. Porque significa fin de iteración. Ya convergió a un valor. Por lo tanto, la presión, utilizando el factor de compresibilidad, es igual, y ponen el último valor de la presión que ustedes obtuvieron, que es este, en megapascal. Y eso es. ¿Dudas? Profesora, la presión crítica siempre va a estar constante, ¿verdad? Siempre O sea, es cuando uno- constante, porque tú esa Ya. presión crítica la sacas de la, no sé si la tengo en esta tabla, no me acuerdo, no, parece que no. Tú tienes las propiedades críticas en tu tabla, Sí, sí, está en la tabla de y vapor. son las, Ahí claro, ocupo esa sí, entonces, siempre. sí, si es que, siempre y cuando sea agua. Si yo digo que es aire o que es otra cosa, pones las propiedades críticas de esa otra cosa. Ah, ya, profe, lo mismo con la temperatura crítica, ¿verdad? Que Sí, son los 647,4, ¿no? claro, en el agua. Mi Ya, consulta, ya. déjenme entrar, niños, que estoy en un curso, déjenme entrar. Consultas. ¿Dudas? ¿Se entiende la materia o no? Sí, profe, ahí Sí. con el ejercicio se entiende mucho más. Ahora, ¿ustedes qué van a preferir? ¿Van a preferir eh, trabajar con Excel o van a preferir trabajar con calculadora? Ahí ustedes elíjanlo, ¿ya? No es malo trabajar con Excel porque es más rápido, y la otra cosa es que les permite usar herramientas, que no sé si las usan. A mí, por mi parte, profe, me acomoda mucho el Excel porque facilita hartos cálculos y además no tiene errores, a no ser que uno los cometa. Claro, ¿ya? No sé, eso es, ¿no hay ninguna duda? No, profe. Ya, perfecto. Ahora, ¿Profe? dime. ¿Por qué sería agua y no vapor? Porque en el enunciado sería vapor. Es que vapor, lo que pasa es que cuando yo te hablo de vapor me refiero a agua. Ah, Siempre ya, que ok, te hablen de vapor se refiere a agua. ¿Ya? Ahora tienes otro ejercicio. ¿Alguna otra duda? profe, igual la temperatura va a ser constante, ¿o no? Siempre, porque te están dando la temperatura como dato. Entonces tú haces un procedimiento iterativo, pero la iteración va con la presión. Entonces la Ok. temperatura es una sola. ¿Te das cuenta? Bueno, Sí, pues. acá esto está en la plataforma y ahí lo tienen ustedes realizado, ¿ya? Por ejemplo, acá tienen otro ejercicio. Lo voy a copiar, porque para no estarles preguntando y no equivocarme. Por ejemplo, vamos a hacer otro. Tenemos este, uy, que un poco grande. Vamos, chicas, ya. ¿Todos sabían usar el Excel o no? ¿O alguien no lo sabía usar? Yo no sabía, profe. ¿Aprendiste? ¿Un poquito? Sí, pero igual me voy a ver el video de nuevo en Velo YouTube. tranquilita, y si tienes cualquier duda, tú me llamas, ¿ya? Ya. Entonces, Ya, profe. de nada, miren este, vamos a hacerlo. La masa 10, y le voy a poner kilogramos. Siempre pongan la unidad porque uno se enreda si no. Después dice temperatura 600 grados Celsius, lo pones en otra casilla, y pongámoslo al tiro en Kelvin porque si no se me va a olvidar. Más los 600 y te dan Kelvin. ¿Ya?
Después dice, se encuentran contenidos en un recipiente, un volumen grande, ¿verdad? En litros, porque está en litros, 182. ¿Ya? Entonces, utilizando la ecuación de gas ideal, ya ustedes aprendieron a usar la ecuación de gas ideal. Usemos la ecuación de Van der Waals. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la ecuación de Van der Waals? Si nos recordamos la clase de ayer, vamos a ver la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación de Redlich-Kwong. Ahí está la ecuación de Van der Waals. Entonces, vamos a ir a usar la ecuación de Van der Waals. Voy a borrar esto y vamos a usar esta ecuación. Entonces, lo primero, y otra cosa. Aquí les van a pedir, por ejemplo, que los parámetros A y B o los pueden sacar de tabla, a menos que los dejen, o bien tienen que calcularlo. Vamos a calcularlo. ¿Ya? Ahí está el A. Entonces, voy a poner el valor de R. R lo saco de la tabla, 8,314. Dijimos que era kilo o joule partido por... ¿era 8,314 o no? Se me olvidan a mí. Déjenme estar segura para no... Sí, profe. Era 8,314. Ya, 8,314 joule partido por mol Kelvin, ¿verdad? Joule, ahí, perdón. Joule partido por mol Kelvin. ¿Ya? Entonces tenemos eso, sacamos la temperatura crítica. En este caso, ¿qué me estaban diciendo que era? Se me olvidó. ¿Era agua también? Este caso era... Este era agua también, podría no ser, ¿ya? Entonces, en el caso del agua, yo saco la temperatura crítica, que era 647,4 Kelvin, y la presión crítica, que es 22,1 megapascal. ¿Ya? Y voy a calcular, entonces, cuánto vale el parámetro A. El parámetro A va a ser 27 por R al cuadrado, 8,314 al cuadrado, joule al cuadrado, partido por mol al cuadrado, Kelvin al cuadrado, por la temperatura crítica, que son 647,4 Kelvin al cuadrado, ¿cierto? Dividido por la 64 por 22,1 megapascal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos que hacer conversiones. ¿Se dan cuenta lo importante que son las conversiones? Por ejemplo, el Kelvin al cuadrado se va al tiro. ¿Ya? Pero acá, para yo saber a qué unidades voy a ir, miren que vamos a hacer una pillería. Vamos a ir a la ecuación y vamos a ver en qué daban los parámetros A. Aquí están los... No. Acá están los parámetros A. Kilopascal por metro a la sexta dividido por kilogramo al cuadrado. ¿Ya? Kilopascal por metro a la sexta, kilopascal por metro a la sexta dividido por kilogramo al cuadrado. Entonces, yo digo, mira, ¿cómo puedo llevar esto a eso? Entonces, el joule yo sé que es unidad de energía. A ver, el joule es unidad de energía. Y un joule, ustedes se van a la tabla, por eso es tan importante que ustedes sepan, dice que un joule es igual a pascal por metro cúbico. ¿Ven? Y todo esto lo elevan al cuadrado. Y si lo elevo al cuadrado, se te va el joule con el joule. ¿Te fijas?
Después, el metro a la secta ya lo tengo, no lo toco para nada. El kilo, necesito 1 kilo al cuadrado. Pongo 1 kilo, vale 1000, al cuadrado. Ya tengo el kilopascal, perdón, no era al cuadrado. Necesito 1 kilo para que esté acá. Tengo este kilo, que es este, y tengo un pascal acá, que es este, pero me está sobrando un pascal con un pascal ahí, ¿se fijan? Entonces yo digo ya, 1 mega es 10 elevado a 6. Ese mega se va con ese mega. ¿Está bien? Después digo, tenía que estar en pascal, ¿cierto? En kilopascal. Ya estaría lista, ¿no? Y el pascal, que era el cuadrado, se va con ese pascal. Y me quedaría el mol al cuadrado, que es kilogramo, como es agua, por 18 gramos partido por mol al cuadrado. Se te van los moles. ¿Te fijas? Por 1000 gramos es 1 kilogramo al cuadrado. Se te van los gramos y te queda el kilogramo al cuadrado. ¿Se fijan o no? Sí, profe. Entonces, de allí la importancia... Oye, espérenme un segundo. No sé por qué no me aceptan en un curso. Entonces, calculen el A. El A va a ser más 27 por 8,314. Lo pueden elevar a 2 o multiplicar por el mismo, ¿cierto? Por 647,4 al cuadrado, que era la temperatura crítica, ¿cierto? Que la pueden elevar al cuadrado o multiplicarla por ella misma. ¿Qué más va arriba? Por 1000 al cuadrado. Yo le pongo otro 3 ceros, 1, 2, 3, dividido, abro un paréntesis y pongo todo lo que está abajo. 64 por 22,1 por 1000 por 10 elevado a 6. Y por 18 por 18. Cierro paréntesis. ¿Qué es el valor de A? Fíjense en el valor de A que me dio. 1,707. Si ustedes van a la tabla, fíjense para el agua. ¿No está el agua? A ver. Ahí está. 1,703. Y a nosotros nos da 1,707 con el modelo predictivo. ¿Se dan cuenta, no? Sí. ¿Ya? ¿Por qué va a Entonces, ser eso, profesora? porque es un modelo que te está prediciendo el A, y el A debiera darte el valor lo más cercano posible. Tú puedes usar las ecuaciones o lo otro. ¿Ya? Entonces, chiquillos, no sé si ustedes quieren seguir haciendo el ejercicio ustedes a través del Excel para que vean cómo están, o si no, los voy a dejar con la ayudante para que lo trabaje con ustedes. Elijan. El ayudante lo trabaje con nosotros, creo. A mí parece. ¿Ah? Victoria, Estoy acá. ¿tú puedes seguir con los niños? En este rato estoy tomando una interrogación. Tendría que ser como en unos 15 minutos más. ¿Ya? Entonces, dales tu link para que se suban contigo. Ya, sí, se lo voy a mandar por Entonces, acá mismo. chiquillos, lo que ustedes tienen que hacer ahora es lo siguiente. Lo que yo les recomiendo, métanse o ingresen al, ¿cuánto se llama? Ingresen al Excel y traten de hacerlo ustedes, y ahí les está mandando el link la Victoria, y ustedes traten de hacerlo con ella. Pero traten de hacerlo solo primero, ¿ok? Yo creo que Ya, chiquillos. Ya, niños, gracias. ¿Mandó el link o no todavía?
No, profe, lo estoy creando, deme un segundo. Ya, gracias. Profesora, Dime. usted